servir a cada uno de ustedes. Así que vamos a la palabra del Señor en esta preciosa tarde. Gracias a los hermanos que están pendientes, siempre están preguntando a la hora del culto. Amén. Gracias por estar ahí. Que Dios me los bendiga grandemente. Dios es bueno, Dios es fiel. Y vamos a salir de esta situación. Amén. Proyectes, hermano, y pues ponga en mente que vamos a salir de esta situación. Amén. Y ponga su confianza en Dios y Dios va a poner paz en su corazón. Amén. Así que gloria a Dios por este tiempo que nos da. Vamos a la palabra del Señor. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Vamos a leer en esta hora del versículo 2, 3, 4 y 5. Yo creo que muchos de nosotros ya se nos ha predicado en esta parte de la palabra del Señor para darnos ánimo en las pruebas, en las dificultades. Y en esta hora yo quiero hablar acerca de que Dios forja nuestro carácter en las pruebas. Dios forja nuestro carácter en las pruebas. Amén. Porque es aquí donde nosotros sacamos a relucir de qué estamos hechos. Amén. Es aquí donde nosotros sacamos todo lo que hemos aprendido a través de la palabra del Señor en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. Y hoy es cuando verdaderamente debemos de poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Amén. Muchos tenemos años de estar estudiando la palabra, de aprender de la palabra, de alimentarnos de la palabra. Pero hoy es cuando más debemos de poner en práctica la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Oramos en esta hora. Padre, buen Dios que estás en los cielos, gracias por este día domingo, el privilegio que nos da de poder servir, el privilegio que nos da, Señor, de alabarte, glorificarte. Señor, sé tú bendiciendo a tu pueblo, a los hermanos que nos sintonizan en esta hora, como aquellos que no tienen ese acceso, Señor, pero sabemos que se alimentan de tu palabra por otros medios. Mi Dios, bueno eres tú, que nos das la vida, nos cuidas, nos guardas, nos proteges. En esta preciosa hora queremos suplicarte que bendigas este tiempo, Señor, que tu palabra nos hable, nos enseñe y sea ella en nosotros, edificándonos, exhortándonos, corrigiéndonos, Señor, para salir adelante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, que Dios los bendiga a todos. Iglesia, para mí es un privilegio poder predicar la palabra del Señor. Si usted nos ayuda a compartir, estamos siendo de bendición para muchas personas más que están ahí, ¿verdad? Siempre también pendiente de sus perfiles. Ahora, vamos a hablar acerca de que Dios forja nuestro carácter en medio de las pruebas. Amén. Como le hablaba, es aquí donde nosotros sacamos de qué estamos hechos. Amén. Sacamos nuestro verdadero carácter. Amén. En las pruebas, en las dificultades, ahí es donde nosotros sacamos a relucir qué somos, ¿verdad? Cómo enfrentamos los problemas, cómo enfrentamos las situaciones, cómo solucionamos los problemas. Amén. Esos problemas en el matrimonio, esos problemas que se están dando padre e hijo, esos problemas que se están dando por falta de economía, por falta de dinero. ¿Cómo estamos reaccionando y cómo estamos resolviendo esos problemas? ¿Cómo estamos resolviendo ese momento cuando nos dieron esa mala noticia de una enfermedad crónica, de una enfermedad terminal? ¿Cómo estamos enfrentándonos hoy que ya estamos en esa prueba de enfermedad, en esa prueba de salud? ¿Cómo lo estamos enfrentando? La palabra de Dios dice acá, hermanos míos. Amén. Este mensaje estas palabras del apóstol Santiago van dirigidas a cristianos. Amén. Y de igual manera, yo sé que muchos de los que están conectados, por no decir todos, son cristianos. Y este mensaje va dirigido para cada uno de nosotros. Y este tema tiene que ayudarnos a cada uno de nosotros
a pensar en quién verdaderamente estamos confiando. Si verdaderamente nuestra fe está puesta en Dios. Es más, si verdaderamente creemos en Dios. Y yo espero que sí. Así que este mensaje es exclusivamente para cada uno de los cristianos. La epístola del apóstol apóstol Santiago, tiene a los destinatarios cristianos que estaban cayendo en un desánimo espiritual. ¿Sí? En un desánimo espiritual. ¿Debido a qué? A las pruebas, debido a las dificultades, a las persecuciones que estaban viviendo en aquella época. Ahora, a él al enterarse de que estos cristianos estaban sufriendo estas situaciones, ¿sí? Donde muchas veces estos cristianos de aquella época eran contratados para trabajar, mas no se les daba su paga, su salario, eran perseguidos para ser llevados a la cárcel. Y usted ya sabe cuáles fueron los sufrimientos de los primeros cristianos. Entonces viene el apóstol, se toma el tiempo de dedicar unas palabras a cada uno de estos cristianos que estaban sufriendo en aquella época. Y le dice el apóstol: hermanos míos, ¿sí? Le dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. ¿Qué es lo que le está diciendo o a qué está animando el apóstol Santiago a estos cristianos? Uno, a que seamos agradecidos. Es la actitud correcta ante las pruebas. Allá en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, si no me equivoco, dice la palabra que debemos de dar gracias a Dios en todo, pues es esta la voluntad de Dios. Amén. Y muchas veces nosotros sacamos conclusiones negativas y decimos: ¿cómo yo le voy a dar gracias a Dios cuando mi familiar, mi hermano, mi primo, mi papá, mi mamá, cuando mi hijo ha fallecido, cuando mi hija ha muerto, cuando mi papá o mamá ha fallecido? ¿Verdad? O sea, ¿cómo yo voy a dar gracias a Dios? ¿Cómo yo voy a tomar una actitud correcta si en ese momento yo siento dolor, si en ese momento el luto es el que me embarga? Pero yo aprendía, porque yo digo, ¿cómo voy a dar gracias en un momento de prueba? Sí, nosotros debemos de aprender a dar gracias por la vida de lo que fue esas personas. Si fue su hijo, si fue su esposo, si fue su esposa, aquellos momentos buenos, aquellos momentos gratos, ¿sí? Dad gracias a Dios, porque fueron momentos de alegría, fueron momentos de gozo, fueron momentos que van a quedar marcados en nuestro corazón, ¿sí? Por eso debemos de ser agradecidos con Dios en la enfermedad. ¿Por qué? Porque Dios se va a glorificar. Nuestro Señor Jesucristo se lo dijo a aquella mujer que su hermano había muerto, que esa enfermedad no era de muerte, sino para que la gloria de Dios se manifestara. Y asimismo nosotros debemos de creerle a Dios en el momento de la enfermedad, en el momento del dolor, en el momento de la agonía, en la prueba que usted está pasando, la enfermedad que usted está pasando, es para que la gloria de Dios se manifieste en cada uno de nosotros. Ahora hablemos de Pablo. Pablo tenía un problema y él lo denomina como el aguijón en su carne. Se cree que era una enfermedad que él tenía. ¿Sí? Mas Pablo, aún en su enfermedad, aún en su dolor, aún en su tragedia, nunca dejó de predicar el evangelio. Y fue un hombre que sufrió persecución, sufrió naufragios, sufrió muchas situaciones a causa de predicar a Cristo. Pero nunca se detuvo, mas siguió fielmente y firmemente predicando la palabra de Dios. ¿Qué prueba tiene usted que le ata? ¿Qué dificultad? La Biblia me dice: tened por sumo gozo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí Dios está forjando nuestro carácter.
¿Sí? Si no, comparémonos. No es bueno compararnos, ¿sí? Pero ¿cómo el mundo resuelve sus problemas? ¿Sí? ¿Cómo lo resuelve? Lo resuelve muchas veces hundiéndose en el alcohol, hundiéndose en los vicios, hundiéndose en los placeres de la vida, pero no resuelve sus problemas. Es más, se hunde más en los problemas. Pero en estos momentos de prueba es donde Dios forma nuestro carácter. Porque si no fuera por esa dificultad, usted no estaría orando. Es más, usted no estaría buscando de Dios. No estaría alimentándose de la palabra de Dios. Mas Dios es fiel y nos da esa palabra de aliento, esa palabra de fortaleza, esa palabra de ánimo que nos ayuda a seguir adelante y nos ayuda a tener fe de que Dios nos ayudará. Y debemos de seguir creyéndole a Dios, sirviéndole al Señor, perseverando en fe, porque hoy estamos fortaleciendo nuestro corazón. ¿Sí? Es bonito, iglesia, estar tranquilo, es bonito estar alegres cuando no hay dificultades, ¿verdad? Es bonito, ¿sí? Todo es alegría, todo es gozo cuando no hay dificultad. ¿Sí? Cuando todo está tranquilo. Pero ¿cómo nos transformamos cuando somos sometidos a presiones, a dificultades que en la vida se nos presentan, a las crisis? ¿Cómo nos comportamos? ¿Sí? ¿Será que usted y yo, cuando nos han dicho que nos van a embargar, lo primero que hacemos es doblar nuestras rodillas? Amén. O no, o salimos corriendo a buscar el número del primo, del tío, del fulano que está allá en la USA. Amén. Así dicen algunos. ¿Y qué pasó? No, está cayendo nieve, no puedo. No le pueden resolver. Muchos así somos. Y espero no le ofenda el ejemplo. Al amigo, al familiar, al primo, la influencia. Cuando el primero que debemos de venir es a Dios. Sí, y hablaba con una hermana, está pasando una prueba, y yo le decía, hermana, lo que tenemos que hacer primero es poner en las manos de Dios ese problema. Y me dice, pastor, es lo primero que yo he hecho, y estoy esperando en Dios. Gloria al Señor, dije. Así debemos de ser todos. Pastor, yo vine, me dijo la hermana, he doblado mis rodillas y me he puesto a orar. Qué bueno, porque así deberíamos de ser todos. Viene la prueba a nuestro lugar secreto. Viene la dificultad a nuestro lugar secreto. ¿Sí? Viene la enfermedad a nuestro lugar secreto. A hablar con nuestro Dios. Pero muchas veces nosotros cuando viene la prueba y la dificultad, le damos vuelta en la cabeza y ahí lo anda enrollando. ¿Cuándo? Sabemos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros entramos en crisis en medio de la presión de los problemas? Es más, se nos hacen más problemas. Y hablábamos, no sé si el domingo pasado, no recuerdo qué día fue, acerca de las ansiedades. ¿Y qué es ser una persona ansiosa? Alguien que le está dando vuelta a los problemas. No, hermano, usted no los va a resolver. Quien nos va a ayudar a resolver es Dios, porque nosotros sabemos que Él sí puede y Él está con nosotros. Y cuando nosotros somos débiles, Él es fuerte. Pero usted está peleando en sus fuerzas, usted está batallando en sus fuerzas, usted está luchando en su propia opinión. No, deje que Dios pelee, deje que Dios actúe y las cosas van a ser diferentes para nuestra vida. La palabra nos dice, tened por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Mostremos una buena actitud delante de los problemas. ¿Usted cree que el enemigo no nos quiere ver mal? Sí. ¿Cree que él le gusta que estemos aún predicando la palabra? No. Sí, yo sé que a algunos ahí le cae el mensajito a cada ratito para distraerse y no poner atención de la palabra que Dios quiere darle para su vida.
¿sí? Y buscamos cualquier pretexto para distraernos y no recibir palabra de Dios. Y como yo le decía, posiblemente muchos vamos a salir bien alimentados espiritualmente de esta cuarentena o de esta situación, y otros vamos a salir iguales, posiblemente peor. Peor. Ahora, los problemas que Dios ha permitido en nuestra vida son para forjar nuestro carácter. ¿Sí? Porque, ¿cómo yo voy a hablar de fe si nunca Dios ha resolvido un problema en mi vida? ¿Cómo yo voy a hablar de que Dios todo lo puede, de que Dios es grande y maravilloso? Y yo muchas veces le he contado y lo he predicado, que a uno como pastor muchas veces Dios lo somete a uno, hermano, para hablar con fe. ¿Sí? Y créame que no es fácil. Y ya se lo he compartido a mis hermanos ahí en la iglesia. Pasamos una prueba con mi mamá, pues Dios se glorificó, Dios la sanó de cáncer y no fue fácil. Pasamos ese proceso. No fue fácil. Pero el más fresco, creo que ya hace un año. Sí, ya hace un año. Todavía vivíamos en San Salvador. Fue el de mi hija. Sí. Que nunca me imaginé estar en el Bloom. Pues llegamos al Bloom. Y yo le preguntaba a Dios por qué. Y la doctora le dijo, la mayoría de niños salen acá en caja por esa situación. Y mi corazón se desquebrajaba. No reclamaba. Solo le decía, Dios tenga misericordia de mí. Y en mí le preguntaba, ¿por qué? Porque si vas a hablar de fe, tienes que pasar un proceso de fe. ¿Sí? Porque es fácil decirle, hermano, tenga fe. Y yo nunca he pasado una prueba. Yo nunca he pasado una situación. Hermano, tenga fe. Dios lo va a sacar adelante. Pero ni sé qué es pasar una prueba. Entonces Dios sabe cómo nos lleva. Y como le digo, muchas veces Dios nos somete a pruebas para forjar mi carácter. ¿Usted cree que cuando alguien me dice, pastor, ore por mí, usted cree que uno no ora con fe? Claramente, porque si Dios ha hecho un milagro en mi vida, Dios también puede hacer un milagro en su vida. Y eso es lo que yo, cada vez, cuando yo me conecto con Dios y oro por alguien, yo digo, Dios, glorifíquese, pero lo hago con una actitud de fe. Porque Dios me ha mostrado su misericordia, porque Dios me ha mostrado su amor, su poder. Y yo le digo, el 28 de abril le celebramos un año más, 3 años. A nuestra hija y para mí, para nosotros como familia es una bendición. Y verla que está creciendo, está más tremenda. Y uno dice, la vida nos hubiera cambiado, pero hay un Dios grande y maravilloso. Dígame, ¿cómo uno va a dejar de predicar la palabra de Dios si Dios es fiel? Y asimismo Dios lo puede sacar de la prueba que usted está pasando. Pero cambie de actitud, hermano. Sí, porque usted en vez de tener gozo, ahí está con la depresión, ahí está hundido, ahí está retorcido, ahí está en el lodo cenagoso, ahí está dando vuelta como aquel perro que vuelve a su vómito al problema. No. Tenemos un Dios grande y debemos de confiar, y ese desánimo tiene que salir de nuestra vida. ¿Sabe qué? Algunos estamos tan desanimados que ni nos bañamos. Sí, usted está mal, hermano, usted está deprimido, no, hombre. El mismo voladón con el que amaneció, con el mismo va a dormir. No, hombre, cambiemos de actitud. Tengamos buen ánimo, pueblo. Las dificultades van a pasar porque tenemos un Dios que nos va a sacar en victoria. Pero usted, cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, lo que menos sentimos es gozo. Y cualquier hermano. Pero hoy estamos aprendiendo cómo voy a presentarme delante de la prueba. Sí. Mire, yo eso estoy tratando. Yo no le pide a Dios, dame paciencia, dame prudencia, le pido al Señor. Porque uno cuando está en la prueba,
cuando está en el problema, uno actúa de una manera, o actuamos positivamente o actuamos de una manera negativamente. Y yo estoy en ese proceso. Tengo que aprender a ser paciente. Y ya lo vamos a ver. Y reaccionar de la mejor manera. Yo recuerdo un pastor muy querido, donde estuvimos sirviendo también. Ese pastor no peleaba con nadie, usted. Ese pastor no se complicaba, usted. Vaya, está bueno, decía. Tranquilo. ¿Sí? Pero nosotros, ¿cómo saltamos en los problemas, en los pleitos, hermano? ¿Verdad que Dios tiene que cambiar mucho en nosotros? Claro que sí. Dios está forjando nuestro carácter a través de las pruebas. Como le repito, a través de las crisis y dificultades, usted y yo vamos a ir aprendiendo a confiar en Dios. ¿Sí? Pero yo no sé cómo, mire, hay gente que le agarra y hace gran show cuando está en algún problema. No, hermano, si todo lo que pasa en este mundo es porque Dios lo permite, pues. Y esto va para aquellos que se creen grandes cristianazos o cristianazas. ¿Sí? Todo lo que sucede en este mundo Dios los permite. Y si Dios nos metió, Dios también nos va a sacar. Porque dice la palabra que Dios, o sea, juntamente con la prueba manda la salida. Y no nos ha dado una carga que no podamos soportar. Sí, se lo parafraseé ese texto. Creo que está en Corintios. Debemos de aprender a soportar. Sí, porque Dios está con nosotros y Dios es quien pelea por nosotros. Y es aquí donde usted muestra su carácter, el temple. ¿Sí? Yo admiro a esa gente que Dios le da una sabiduría, una forma de actuar, pero ¿sabe por qué? Porque ya tienen años y han pasado por muchas pruebas, han pasado por muchas dificultades y como saben en quién confían, están calmados. Pero nosotros, hermano, nos ahogamos en un vaso con agua. No, hombre, hermano, como que somos ligosas, nos revolvemos cuando le echa sal. ¿Verdad? Y usted ahí se retuerce y el problemita y posiblemente es algo sencillo. Pero usted todo lo dramatiza, todo es un caos, todo es una crisis. Pero debemos de esperar y confiar en Dios y mostrar una buena actitud delante de Él. Como dice la palabra, debemos de tener por sumo gozo. ¿Sí? Alegres, hermano. Posiblemente en esta noche usted no tiene, y eso lo tienen que pensar, lo tiene mal. Posiblemente no hay para comer, pero ya pidió. ¿Sí? Ya pidió, hermano. Yo le digo, mire, la gente hoy en día, ante esta situación, muchos estamos demostrando, sacando lo que verdaderamente somos. Y discúlpenme los cristianos. Sí, muchos cristianos estamos sacando lo que somos ante esta situación. Hasta peleando por política, hermano. Y discúlpenme, se lo voy a decir porque usted es un hijo de Dios. ¿Y de quién depende usted? Contésteme. ¿De quién depende usted? Usted y yo dependemos totalmente de Dios. ¿Sí? Y la gente allá anda peleando por partidos, anda peleando por políticos. Le voy a decir algo. Todo lo que usted y yo tenemos es por la misericordia de Dios. Todo lo que usted y yo tenemos es por la misericordia de Dios. Y si no tenemos más es por nuestra mala cabeza. ¿Sí? Y si no tenemos más, es porque nunca hemos sembrado, hermano. ¿Sí? Nunca hemos sembrado. Por eso no estamos cosechando hoy. ¿Sabe? Yo le decía a mi esposa, este es el tiempo para sembrar. Lo que tenemos, lo poco o lo mucho, es el tiempo de sembrar. Así lo veo yo. Amén. Para muchos no va a ser tiempo de gozo,
Va a ser tiempo de murmuración. Va a ser tiempo de decir al gobierno cómo nos tiene. Perdón, y no es que defienda al gobierno, no. Hasta cierto punto me considero, hasta cierto punto político. Pero a veces da cosa, hermano. Mira, hermano, se lo digo con mucho respeto. Muchos de nosotros, en todos estos gobiernos, gobierno que esté, hermano, siempre hemos estado acabados. ¿O no? ¿Y por qué? Porque no queremos caminar en obediencia con Dios. Y le echa la culpa al gobierno, le echa la culpa al alcalde, le echan la culpa a medio mundo, cuando el que no se ha puesto a trabajar, el que no se ha puesto a sembrar, el que no se ha puesto a orar, el que no se ha puesto a obedecer, hemos sido nosotros. ¿Amén o no amén? ¿Y hoy en qué caemos? En la murmuración, en el lamento, en acusar a los demás, en echarle la culpa a los demás. No, hermano, si tiene un Dios grande, un Dios que dice la palabra allá en Osea, mío es el oro, mío es la plata. Y yo le digo a los hermanos, estamos para servirle. Y saben que los hermanos que nos han buscado, lo hemos hecho con mucho amor. Y detrás de mí no solamente está el pastor, hay un equipo de trabajo, hay un equipo de líderes. Que en este proceso también tenemos que estar con el pueblo de Dios. Porque no estamos solamente para mandar, estamos para ayudar. Y es aquí donde sacamos el verdadero amor al prójimo, a nuestros hermanos en Cristo. La fulanita está matando a hambre. Es que el hombre que se buscó, cállese. Porque estamos para servir. Amén. Ya cambié de tema. Tengo la mala costumbre. Pero hagamos el bien, hermano. Pero dejemos de murmurar. Los que murmuran son incrédulos. Pastor, ¿por qué no ha llegado mi bendición? Por andar murmurando. Porque los que murmuran son los incrédulos. Sí, y lo aprendimos el día viernes, estuvimos hablando de eso. ¿Y quiénes son los incrédulos? Los que no entraron a la tierra prometida, a los que estaban murmurando. Allá comíamos bien, allá teníamos de aquello, pero era esclavo. Usted en el mundo sí tenía carne asada, tenía ahí la grande longaniza, los chorizos, cosas buenas. No, ni tan buenas, porque igual le hacen daño a uno. Pero comía a lo gordo usted. ¿Y de qué sirve? Pero era esclavo del mundo. ¿Sí? Y posiblemente usted debe estar pensando, y hoy que estoy sirviendo, y hoy que busqué congregarme en el tabernáculo, y hoy que empecé a buscar de Dios, estoy peor. Espérese. Ahorita está sembrando, hermano. Y si está sembrando bien, va a cosechar. Amén. Si está sembrando bien, va a cosechar. Porque la semilla no solamente es de tirarla y ya por arte de magia ya salió y todo. No, hay un proceso. Hay que sembrar bien esa semilla. Hay que plantarla bien. Yo estoy con eso que quiero sembrar ahí algo, hermano. Todo se me arruina, pero algo vamos a hacer. Me están muriendo ahí mi chilito, por ahí tengo un chilito. Pero hermanos, si usted y yo no sembramos bien, no vamos a cosechar, hombre. Hagamos las cosas bien, hombre. Ya deje de murmurar, ya deje de echarle la culpa a todos. Si tenemos un Dios grande y maravilloso, hermano, sigamos adelante y vamos a salir de esta prueba. ¿Y sabe por qué estamos mal? Porque buscamos a las personas equivocadas. ¿Sí? Y vivimos en amargura. Porque buscamos al hombre. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿A quién tiene que buscar? A Dios. Entonces, cuando yo sé que tengo que buscar a Dios, me alegro, me regocijo, porque yo sé que Dios me va a sacar adelante. ¿Sí? ¿Sabe? A veces uno tiene pruebas. Y a mí me pasa, no sé usted. Y una vez se le pone más atención a las pruebas que posiblemente son más insignificantes. ¿Sí? En mi caso. A cosas tan sencillas. No, hermano. Toda prueba debemos de ponerla en las manos de Dios. ¿Sí? Porque esas pequeñas cosas muchas veces nos roban el gozo.
Amén. Estamos aprendiendo. Estamos en el proceso. Dios está forjando nuestro carácter. Y dice más adelante, rapidito. Sabiendo, bueno, dice, hermanos míos, amén, ya hablamos que este mensaje va para los cristianos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Produce paciencia. Amén. La prueba de vuestra fe, iglesia, que son ¿qué? Los problemas, las crisis, las dificultades que vienen a nuestra vida, no tienen el objetivo, tienen el objetivo de probar el estado de nuestra fe. No porque Dios no lo sepa, que tenemos fe, sino para que nosotros descubramos qué tipo de fe tenemos. Como les repito, usted y yo podemos hablar de fe, pero no es lo mismo, hermano, decirle, hermanito, crea, ya va a ver, ya va a ver. No, como aquel que le diga, hermano, crea porque ya vio. No es lo mismo. Entonces, ese problema, esa dificultad, es porque Dios quiere que conozcamos cuál es la fe que nosotros tenemos. ¿Sí? ¿Cuál es la fe que nosotros tenemos en este momento? Posiblemente Dios no quiere probar la solidez de su economía, sino su fe. Porque muchos cuando estamos bien económicamente, alabamos al Señor, glorificamos. Y cuando no tenemos pisto ni queremos llegar, porque, es que no tengo para la ofrenda. Sí, nunca ha dado, hermano. ¿Sí? ¿Qué sucede? Dios está probando nuestra fe. ¿Sí? Cuando estamos en problemas de matrimonio, Dios está probando nuestra fe. ¿Sí? Dios está probando nuestra fe. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta. Si plenamente creemos en Dios. Si plenamente creemos en Dios. Porque muchos estamos en la iglesia, nos congregamos seguidamente, ¿sí? O algunos nos conectamos seguidamente, amén. He perdido la congregación, digo yo. Bien poquitos se conectan, pero que Dios los bendiga, amén. Y las pruebas no son para demostrar qué capacidad tenemos, sino de qué estamos hechos verdaderamente. ¿Qué fe tenemos? ¿Una fe de hierro que no se mueve? ¿O una fe que se la lleva el viento? Porque cuando vienen las pruebas, ¿cuánto nos apartamos de Dios? Por no querer creer en Dios. Muchos salimos corriendo. No, es que estar en la iglesia, más problemas vienen. No, hermano, sepa en quién está confiando. Dice la palabra, sabiendo que la prueba de vuestra fe, vuestra fe, produce ¿qué? Paciencia. Amén. Y yo creo que aquí muchos, creo que fallamos, amén. Porque pocos tenemos paciencia. Amén, pocos tenemos paciencia. Pero le pregunto yo, ¿qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su corazón? ¿Será que su corazón o su fe está produciendo paciencia? ¿Y qué es paciencia? Esperar. Tranquilo. Al tiempo de Dios, a la manera de Dios, no a mi manera. ¿Sí? Así debemos de actuar. ¿Sí? Pero muchas veces nosotros producimos paciencia cuando nuestro corazón está lleno de Dios, lleno de amor, lleno de fe, lleno de gozo. Puede producir paciencias, esperar en Dios. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Buscar de Dios, hermano. Porque la gente cuando viene la prueba actúa de una manera como que el mundo se va a acabar. Tranquilo. Si la vida sigue.
Pero nosotros debemos de esperar, porque la prueba de mi fe es la paciencia. Y ahí demuestro de qué estoy lleno, si estoy lleno de Dios, si estoy lleno de su amor, si estoy lleno de su gozo. ¿Sí? ¿Se ha fijado que la gente que más ora es bien tranquila? La gente que verdaderamente ora. Porque habemos unos que decimos que pasamos en oración, pero tenemos un carácter, hermano. Carácter del mero cachudo, hermano. No. ¿Por qué, hermano? Nosotros hemos aprendido que entre más busquemos lo espiritual, lo carnal va a bajar. Amén. Entonces, y para que en mí se produzca la paciencia, yo tengo que buscar de Dios. Debo de estar lleno de su amor. Debo de estar lleno de fe. ¿Y cómo me lleno de fe, pastor? A través de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. O sea, todo conecta, hermano. ¿Para qué? Para forjar un buen carácter cristiano. Por eso muchos de nosotros vienen los pruebas, y vuelvo a lo mismo, y vienen las dificultades, y con medio mundo anda peleando usted. No, hermano, hombre. Si lo que tenemos que hacer viene la prueba, la ponemos en Dios, confiamos y esperamos. Es que me están presionando, pero ¿y qué va a hacer? Nuestro pastor general decía, no se mueva, no haga nada, porque cuando nosotros metemos las manos, enredamos todo, hermano, ¿no? Nos toca volver a empezar y peor. Pero cuando usted y yo, o sea, dejamos que Dios actúe, no hacemos nada, más que confiar, más que creer, más que orar, y esperamos. Quedamos quietos. Él obra. Amén. Es ahí. Así que, iglesia, ¿qué está produciendo? La prueba de su fe. Ahorita estamos pasando una prueba difícil. Este problema que estamos pasando en nuestro país, en el mundo entero, hermano, ¿qué está produciendo en nosotros? Estoy hablando a cristianos. Recuerda que el mensaje es para los cristianos. ¿Será que está produciendo amargura? ¿Será que está produciendo en nosotros enojo? Todo el día amargado el hermano. Todo el día amargada la hermana. El que no se aparte me lo llevo. Y solo ella vive. Qué difícil, ¿no? Vivimos criticando a los demás, que aquel que hace, aquel que no hace. Mire, hermano, deje de fijarse en la vida de los demás, hombre. Y atienda el llamado de Dios. Gente que vive amargada porque el otro está bien. Gente que vive amargada porque a él le fue mal y al otro no. ¿Cómo estamos enfrentando la dificultad? ¿Cuántos de nosotros posiblemente estamos llenos de rencor, hermano? Llenos de rabia, llenos de cólera. ¿Sí? ¿Cómo estamos actuando en la prueba? Porque hay gente, cuando aquella mujer, no sé si le va a gustar el ejemplo, pero cuando a aquella mujer se le destruye el matrimonio, porque posiblemente, o hombre también, porque no fuimos solventes en el matrimonio, en todo. Muchas veces hay hombres o mujeres que quieren que su amigo o sus amigos también fracasen. Hay gente que así es. Entonces, ¿qué produce la prueba en usted? Celo, amargura, envidia. Amén. No, hermano. Lo que la prueba debe de producir en nosotros, la dificultad, lo que la dificultad debe de producir en nosotros. Óigame. Es agradecimiento. Es paciencia. Amén. Eso es lo que debe de producir en mí. Lo último.
Dice la palabra, mas tenga la paciencia su obra completa. Si usted espera, hermano, va a ser recompensado. Si usted es paciente, va a ser recompensado. ¿Y qué hacemos, hermano, dándole vuelta a los problemas? ¿Y qué hacemos, hermano, no durmiendo por pensar en los problemas, hermano? Si usted ya no puede hacer nada, es cuando nosotros ya no podemos, ¿sí? Es cuando Dios puede. Pero la pregunta es, ¿cuándo va a dejar que Dios trabaje por usted? ¿Cuándo va a dejar que Dios actúe por usted? ¿Cuándo? Hasta que ya no tengamos fuerzas. No, hermano. Por eso la palabra de Dios nos está hablando. Que la paciencia, el esperar en Dios, tiene su obra completa. ¿Y para qué? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y dice la palabra de Dios en el 5, y ahí terminamos. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, en el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si alguno de nosotros estamos faltos de sabiduría, que sería reconocer que necesitamos de Dios, hermano. Amén. Eso es, reconocer que necesitamos de Dios. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Pedirla. Porque muchos, cuando oramos, le decimos a Dios qué es lo que tiene que hacer. Amén. No, hermano. Dejemos que Dios obre. Que sea Dios diciéndonos cómo debemos de hacer las cosas. Que sea Dios. Y si es Dios, es porque estamos pidiendo sabiduría para resolver los problemas, ya sea de enfermedad, ya sean los problemas en el matrimonio, los problemas de rebeldía con los hijos, todo tipo de problema, hermano. Sí. Y yo le digo, todos estamos aprendiendo, hermano. Todos estamos aprendiendo. En lo personal, pues tengo mucho que aprender. Tengo que pedirle mucha sabiduría a Dios para poder tomar una buena decisión antes de actuar. ¿Sí? ¿Y qué es pedir sabiduría? Reconocer que necesitamos de Dios. Reconozcamos, y Dios, iglesia, que necesitamos de Dios. ¿Sí? Y debemos de aprender a ser agradecidos a Dios por los problemas. Porque gracias a esos problemas dependemos de Él. Amén. Y si dependemos de Él, podemos vivir confiadamente de que Dios nos ayudará a salir adelante. La gloria, la honra sea para Dios. Oramos en esta preciosa hora. Padre buen Dios que estás en los cielos, gracias por este hermoso privilegio, Señor, que nos has dado en esta hora. Oramos por los amigos que no te conocen, Señor, para que seas tú dándole la oportunidad de que te conozcan en esta hora. Querido amigo, si usted está ahí viendo esta transmisión, queremos decirle que Dios le ama, que Dios le anda buscando y que tiene propósitos grandes para su vida. Quiero animarlo a que le dé una oportunidad a Dios en su corazón, de entrar a su vida, de que acepte la salvación que Dios nos ha dado a través de su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Denle una oportunidad a Cristo para tener esa seguridad de que si morimos nos vamos con Él, o si Cristo viene como lo ha prometido por su iglesia, nos vamos juntamente con Él. El aceptar a Cristo no es cambio de iglesia, no es cambio de religión. Aceptar a Cristo es recibir la salvación que Él nos ha regalado. Haga esta profesión de fe conmigo. Crea, ¿sí? Tenga fe y confiéselo con sus labios. Dice la oración: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste, Señor, al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su único Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre orado. Amén y amén. Si usted hizo esta oración con fe, querido amigo, pues lo felicito. Bienvenido a la familia del Señor. Sepa que la palabra de Dios dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Allá en San Juan 1:12. Ahora usted es un hijo de Dios.
que era antes. Éramos criaturas de Dios, porque todos fuimos creación de Dios. Mas cuando le aceptamos, le recibimos, somos hijos de Dios. Oramos para quedar despedidos. Padre, gracias te damos por cada familia, por cada hermano, Señor, que se conectó en esta hermosa tarde. Señor, gracias por el privilegio que tú me das de predicar. Bendice a mi hermano Patiño, que nos apoya, a su familia, a mi familia. También oramos, Dios, y por cada uno de mis hermanos, Señor, que están allá. Ayúdanos a salir adelante, Señor, en esta prueba que estamos viviendo. Ayúdanos a mostrar un buen carácter, Señor, ante la situación que estamos viviendo. Posiblemente hay padres, hay hombres, hay mujeres que se han quedado sin el ingreso de casa, sin el ingreso para el hogar. Pero oramos, Dios, para que usted nos ayude, nos dé la sabiduría para poder también esforzarnos y ver de qué manera, Señor, podemos solventar. Pero sabemos que usted provee, Señor. Usted es un Dios grande y misericordioso, y sabemos que también proveerá ese sustento, ese pan, Señor. Confiamos. Ayúdenos a tener paz, ayúdenos a tener gozo, ayúdenos, Señor, a esperar en usted, que podamos demostrar nuestra mejor cara, Señor, ante el problema, ante la dificultad, Señor. Ayúdenos a forjar un buen carácter, Señor, un carácter, Señor, correcto, Señor, para que cada prueba que venga, yo estar firme, yo estar, Señor, recto, yo estar bien, Señor. Gracias, Dios, por cada dificultad, por cada enfermedad, porque sabemos que usted se va a glorificar, sabemos que usted va a hacer su obra completa sobre nosotros si esperamos, Señor, pacientemente, Dios, en usted, mi Señor. Bendiga a su pueblo, a cada hermano de la congregación le bendecimos, como también oramos por todos los que están conectados allá en San Salvador, como también aquellos que se conectan, Señor, fuera de las fronteras patrias. Oramos y bendecimos sus vidas y provéale, Señor, según las necesidades que hay en cada una de sus familias. Gracias por este tiempo, clamamos por la salud de tu iglesia, la provisión de tu iglesia, Señor, como también la bendición. Que la gloria, que la honra sea para ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, gracias, hermanos, por haber estado ahí en esta preciosa hora. Que Dios me los bendiga. Le esperamos el día de mañana, lunes. Lunes estamos con Familias en Victoria a las 6 de la tarde. Le animo a que no se quede sin conectarse. Estamos siempre, ¿verdad?, con las transmisiones de nuestros cultos. Que la gloria, que la honra sea para nuestro Dios. Le esperamos el día lunes, martes, miércoles 6 de la tarde, viernes estamos 6 de la tarde, sábado 2 y 4, ¿verdad? Y también domingo 2 y 4. Que Dios me los bendiga a todos. Feliz tarde, sigamos creyéndole al Señor y que Dios me los bendiga grandemente. Bendiciones. Pan para ti, eres mi carnal, sal para ti, si no eres de mi panal. Come, hijo mío, la miel porque es dulce, es del panal y es buena tu paladar. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Come y bebe, te dirá y después te hará vomitar. Gloria a Dios, mandó a morir la oveja perfecta sobre este rebaño.